La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la Sagrada Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo venció para que nosotros disfrutemos de la victoria. La victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte, es nuestra victoria. Estamos identificados con Él. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra que se traduce como victoria en la Biblia, en la versión Reina Valera, está relacionada con una raíz hebrea que significa salvación, conquista y triunfo sobre nuestros enemigos. La victoria tiene que ver con nuestra salvación. Estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos en el reino de las tinieblas. El verdugo, el adversario, el diablo, nos subyugó toda la vida hasta que nosotros, por la fe, aceptamos al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Él murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros. Como sustituto nuestro, cargó con nuestros pecados y pagó el castigo que nosotros merecíamos. Esto nos trajo la salvación. Fuimos salvos de la ira, fuimos salvos de la potestad de las tinieblas, fuimos salvos del poder de Satanás y de los demonios, fuimos salvados por el poder de Dios, sobre la base de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dios no quiere que el ser humano se pierda, se condene. Por causa del pecado viene la condenación. Por causa del pecado reinó la muerte en el ser humano. Pero el Señor Jesucristo vino para destruir el pecado. A través de su sangre, el pecado fue destruido. En nosotros, por supuesto. La palabra remisión significa destruir algo sin dejar rastro alguno, como si nunca hubiera existido. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Derramó su santa sangre. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Es decir, todos nuestros pecados fueron destruidos por la sangre del Señor Jesucristo. Sobre esa base somos salvos, salvos de la condenación, salvos de la ira venidera, salvos del pecado, salvos de la muerte espiritual, de la muerte física, de la muerte eterna. El Señor Jesús nos dio la victoria. Esta palabra significa salvación, pero también conquista y triunfo sobre nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros adversarios? No son de carne y sangre. Nuestros adversarios, nuestros enemigos son espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ese ejército de tinieblas, nuestros adversarios, que nos subyugaron toda la vida, ahora la conquista del Señor Jesucristo nos dio el triunfo y la salvación de ese dominio de tinieblas. Somos más que vencedores. Gracias a Dios
nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria que hoy tenemos sobre nuestros enemigos no es por nuestra habilidad, no es por nuestras buenas obras, no es porque nos hayamos comportado bien en la vida, no es porque pertenezcamos a un grupo religioso. La victoria sobre nuestros adversarios está fundamentada en la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él venció y nosotros somos más que vencedores. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Caminemos en la victoria que ya es una realidad para cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. No nos dobleguemos ante las circunstancias de la vida. No nos sometamos ante los ataques del enemigo. El enemigo viene como un río, pero el Espíritu de Jehová alza pendón, alza bandera, repele contra él. Somos más que vencedores. Nacimos de Dios, y porque nacimos de Dios, somos más que vencedores sobre este sistema espiritual mundano. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, dice la Biblia. Caminemos erguidos, con la cabeza levantada, mirando hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Sigamos hacia la meta, al supremo llamamiento. Disfrutemos de la salvación hoy. Somos salvos. Eso significa que somos más que vencedores, que estamos triunfantes por medio del Señor Jesucristo. Así es de que no retrocedamos, no desistamos ante los ataques del enemigo. En Cristo somos más que vencedores. Créalo. La Biblia lo dice. Si Dios lo dice, así es. Padre, te doy gracias, porque tú nos llevas siempre victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu generosidad. Gracias por librarnos de la potestad de las tinieblas. Gracias por darnos la victoria sobre nuestros adversarios. Señor Jesús, gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, las potestades, los principados, los poderes de las tinieblas fueron exhibidos públicamente. El triunfo, tu triunfo, Señor Jesús, en la cruz es nuestro triunfo. Nos levantamos en fe, resistimos al enemigo en el nombre de Jesús e irrumpimos en medio de las tinieblas que nos rodean. Gracias, Padre, porque tu presencia está en nosotros, es real en nuestra vida. Ahora te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu poder se manifieste sobre cada oyente donde quiera que se encuentre. Declaro libertad, restauración y bendición para sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.